Hola, hola. Vamos a ver quién está por aquí. Bueno, el tema de la lectoescritura ha suscitado muchas preguntas, mucho interés y por eso estamos aquí. Aprovecho también para iniciar con esta sección de preguntas y respuestas porque, bueno, me voy a quitar otra vez las gafas, que parece que ese reflejo no va muy bien. Bueno, con las preguntas y respuestas. El tema de la lectoescritura, la verdad es que nos interesa mucho, nos llama mucho la atención y estoy aquí para responder unas preguntas muy interesantes que nos han hecho y también para darles bibliografía e información, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Bueno, me voy a basar sobre todo en una de las charlas, una de las conferencias que hizo este profesor, es un profesor francés, Stanislas Dehaene, y él es especialista en la parte de aprender, en la parte de la investigación de la lectura, cómo se adquiere la lectura, cómo el cerebro se cambia en respuesta a ese aprendizaje que tenemos cuando aprendemos. Entonces me voy a basar mucho en una de las charlas, luego voy a poner aquí el link que está en YouTube, que la podemos ver, y esa charla, bueno, se llama así, ¿cómo aprende el cerebro a leer? Y en ella explica pues ciertos aspectos que se relacionan mucho con las preguntas que nos han hecho las madres, que nos han hecho los maestros y maestras, y también voy a poner aquí, voy a ir poniendo links, también hay una lectura muy bonita de blog de Escuela con Cerebro de Jesús Guillén, que nos encanta, que lo admiramos un montón, que lo seguimos un montón, porque nos gusta cómo escribe y sabemos que es muy riguroso con lo que escribe. Entonces también les voy a poner esa referencia. Bueno, aquí entonces vamos a comenzar. Voy a quitar aquí ya la imagen del profesor, porque ya le dimos crédito, muchas de sus investigaciones, y voy a comenzar con la primera pregunta, que fue la pregunta de Mireya. ¿Cuáles son esas conexiones y a qué edad se dan para hablar del sustento científico, ¿no? Nuevamente, recapitulo, como estábamos hablando de por qué, o digamos, de qué, cuál es la respuesta a la pregunta. ¿Aprender a leer antes de los 6 años? No, sí. Mientras están en preescolar, en infantil, les enseñamos, no. Entonces, yo hablaba ayer de que había ciertas conexiones en el cerebro que se tienen que madurar para que los niños puedan aprender a leer. Entonces, en respuesta a la pregunta de Mireya, he traído aquí la imagen que nos presenta. A ver, aquí voy activando. Esto es multitasking en toda regla. Entonces, miren, tenemos aquí la imagen. Voy a quitar esta pregunta a Mireya, que ya sabemos cuáles son las conexiones. Quería saber, Mireya, entonces, como vemos aquí esta imagen es del profesor Dehaene, pero está traducida al español, ¿no? Aquí dejo la cita de las autoras que hicieron la traducción, y lo que nos muestra es que hay ciertas áreas en el cerebro que se relacionan con el aprendizaje de la lectura. Primero, importantísimo lo que explica el profesor Dehaene, es que esas áreas se desarrollan muy temprano porque son las áreas del vocabulario, las áreas del lenguaje, no del vocabulario, las áreas del lenguaje en general, ¿vale? Tenemos una área relacionada con el reconocimiento visual, que obviamente cuando estamos leyendo lo primero que vemos son estímulos visuales, una área relacionada con, perdón, que me tengo que acercar porque no me tengo las gafas, con la formación visual de las palabras, ¿vale? Entonces también se le llama como la caja de las palabras, la letterbox, que vamos a ver que también hace como una transformación a medida que uno va aprendiendo a leer. Hay una transformación ahí que sucede porque primero está pues más relacionada con el lenguaje hablado y luego pasa a estar muy en función del lenguaje escrito, ¿vale? De la capacidad de leer. Y luego hay un área muy relacionada, más que un área, una serie de áreas con el significado, ¿vale? El significado de las palabras, la parte semántica. Y obviamente también se involucra una área relacionada con la pronunciación y la articulación. Entonces vemos que hay un sistema en el cerebro que ya está preparado para aprender a leer, porque es el sistema del lenguaje en general. Entonces no es que eso se desarrolle después, no, sino que se va adaptando a que esas áreas del cerebro que están ya preparadas para el lenguaje, pues se van adaptando luego cuando se adquiere la lectoescritura a también responder a los estímulos visuales relacionados con la lectura, ¿vale? Eso es una forma muy sencilla de verlo y esto nos da una
lección que además la menciona el profesor De Haan en su charla, y es que es muy importante que hablemos mucho con los niños. Eso yo ya lo había mencionado en Tips con Cerebro, la importancia de que hablemos con los niños, de que utilicemos palabras diferentes, lenguaje, leamos, conversemos con ellos, pero conversemos no con palabras, digamos, que creamos que ellos nos van a entender, sino que mantengamos una conversación adaptada con ellos y que sea una conversación normal, no que no cambiemos las palabras, sino que más bien les vayamos enseñando mucho vocabulario. Bueno, dicho esto y respondiendo a la pregunta de Mireya, estas son las áreas. Mireya, te voy a dejar aquí abajo en los comentarios también la fuente y todos los links para que puedas leer de nuevo el blog del profesor de Escuela con Cerebro, del profesor Jesús Guillén, y vamos a continuar, ¿vale? Este fue un poco para entender que esas áreas ya están ahí, que luego se van transformando para que podamos aprender a leer, ¿vale? Entonces, como explica el profesor De Haan, hay una conexión que además es física, unas conexiones que se van haciendo más fuertes entre las áreas de esa área visual que reconoce las letras con el sonido. Y esto viene también con un consejo asociado. Y ese consejo está relacionado con el hecho de que es bueno o es positivo si nosotros les enseñamos a los niños las letras y el sonido correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, no A, B, C, D, sino A, B, S, O, K, D, E, F. Es difícil y nosotros con mi hijo yo tengo este juego de decir cómo es la palabra, o sea, cómo se llama la letra, pero cómo suena. Entonces es importante asociar la palabra con el sonido, ¿vale? Entonces por eso esto lo explica muy bien el profesor en su charla. La charla está en inglés, desafortunadamente, por eso también me he dedicado un poco a preparar esta presentación para que ustedes puedan entender un poco el contexto de lo que explica el profesor De Haan en su charla. Otra de las preguntas que nos hacía Mireya es ¿cuál es la edad perfecta, la edad ideal para que los niños aprendan a leer? Mireya, no hay una edad ideal. Los expertos más y más, entre más estudian, más van descubriendo que no hay una edad ideal. De hecho, cualquier persona puede aprender a leer en cualquier momento de la vida. Obviamente le va a costar más, va a tardar un poco más, pero hay personas que son analfabetas y que durante la edad adulta también aprenden a leer. No significa que entonces no vayan a poder aprender a leer si no lo hacen durante la niñez, ¿vale? Se puede hacer a cualquier edad y no hay una edad ideal. Eso sí, el profesor De Haan tiene una sugerencia dentro de las preguntas que le hacían, era quizás no es tan crucial, digamos o pensemos en una edad específica para aprender a leer, sino que es importante entender que sobre los 6, 7 años ese sistema del lenguaje de los niños ya está muy maduro. El sistema visual primero ya ha madurado lo suficiente para aprender a leer y luego el vocabulario se ha ido extendiendo gracias a la interacción del niño con sus padres, con sus cuidadores, con sus maestros. Ese vocabulario ya se ha ido ampliando y por eso en el momento en que se da el salto a leer es mucho más fácil. También él hace esa reflexión de que no es que sea malo que aprendan a leer antes de los 6 años, no, yo no quiero tampoco transmitir esa idea, no es que sea malo, es que en esos primeros 6 años debemos enfocarnos en otras habilidades, no tenemos que obsesionarnos con la lectura es un aprendizaje más, se puede aprender, pero ¿necesitan los niños aprender a leer a los 3 años? Esa es la pregunta crucial. Entonces, no es que vaya a ser malo, pero sí puede ser que descuidemos otros aprendizajes, otras áreas que los niños tienen que desarrollar hasta edad, ¿vale, Mireya? Espero que haya respondido tu pregunta bien. Otra pregunta que nos hacía, perdona que quedaron aquí un poco escondidas, Delia, era qué opinábamos sobre el método Dolman. Hemos investigado un poco, no lo conocíamos, hemos leído un poco y bueno, no lo conozco muy bien, o sea que no puedo decir es bueno o malo, simplemente puedo relacionar, este es un método que según lo que leí, lo poco que leí, es que se presentan imágenes al niño con la palabra, ¿vale? Y según las investigaciones, primero, bueno, este es un método que aboga por que a los niños a los 3 años ya pueden aprender a leer. De nuevo, si quieren los padres y les parece interesante, perfecto, no hay ningún problema. Puede ser que no sea lo necesario porque no necesitan aprender. Es mejor madurar, incrementar el vocabulario, hablar con ellos mucho, madurar más ese sistema visual y ese sistema de significado del lenguaje antes de que entren a leer.
Y segundo, es un método que se basa en la palabra como un estímulo global, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando se ve la palabra casa, se asocian las cuatro palabras, las cuatro letras, perdón, casa, y de esa forma se enseña al niño. Y en realidad lo que las investigaciones muestran es que tenemos que enseñarles más la asociación letra-sonido para que los niños mismos, cuando empiecen a leer, cuando empiecen, como lo que le sucedió a mi niño, a mostrar esa motivación, ese interés por leer, cuando vayan leyendo ellos mismos están aprendiendo, porque el sonido de la palabra refuerza la conexión, o sea, del símbolo, de la imagen de la letra con el sonido, y al unir todos los sonidos, todas las letras, se refuerza o pueden ir entendiendo el significado, ¿vale? Eso lo explica muy bien el profesor de Jehan en su charla, mucho mejor que yo, pero la idea que él transmite es que enseñar a los niños el sonido de las letras facilita que su propio proceso de aprendizaje, sin que le enseñe a alguien más, sino él mismo cuando empieza a leer o ella misma cuando empieza a leer, empieza a conectar esos sonidos, las letras, esa parte visual con esa parte auditiva y se conecta con el significado. Por eso es que es más, digamos, más recomendable enseñar los sonidos de las letras y enseñar a leer de esa forma. Por eso es que muchos maestros, ustedes ya lo saben, los maestros que me están escuchando, al comienzo comenzamos con el casa, un poco para deletrear la palabra, o mamá o perro, ¿no? De esa forma estamos acentuando mucho los sonidos de las letras que van dentro de la palabra. Espero que eso que haya quedado claro. No me quiero extender mucho, siempre vamos a seguir, si hay más preguntas, las vamos a seguir respondiendo. Y quería simplemente comentar o poner aquí, parece un poco condensada la imagen, pero bueno, voy a ir las conclusiones que el profesor de Jehan nos da en su charla. Es que la lectura hace que el sistema visual del cerebro se especialice para identificar la forma de las letras y conectarlas con el sonido que tienen, ¿vale? Patricia, estoy leyendo a Patricia, yo enseño la relación, fonemografía y los niños empiezan a leer por sí solos. Sí, Patricia, eso es lo que en realidad muestran las investigaciones, tanto en español como en inglés. Sí, interesante es entender que también en inglés puede ser más difícil aprender a leer porque no es una lengua transparente. Nuestro idioma, el español y el italiano, por ejemplo, es mucho más fácil o se aprende a leer mucho más rápido porque las letras se corresponden con los sonidos, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que no se me tape la cara. Vale, luego es esencial enseñar a leer la relación correspondiente entre el sonido y la letra porque es la manera más fácil de aprender. Eso es una de las conclusiones, ya lo expliqué antes. Y esto promueve lo que decía, hay una vía, o sea, esa vía que conecta visión, la palabra, las letras con el sonido, con el significado, es una vía de 3 pasos, ¿vale? A medida que el niño va leyendo y va aprendiendo, como dice Patricia, por sí mismo, va aprendiendo la conexión visión o el estímulo visual, sonido, significado, ellos mismos van ya haciendo una conexión directa entre lo que ven y el significado. Entonces, por eso es más fácil y lo explica también el profesor de Jehan en su charla. Y bueno, por último, yo quería un poco concluir con algunas conclusiones más dirigidas a nosotros como padres, a nosotros como maestros, para que entendamos de manera global. Les voy a dejar lectura, les voy a dejar links para que lean, para que se profundicen más si este es un interés particular para ustedes ahora acerca de la lectoescritura y el cerebro, ¿vale? Pero como conclusiones podemos entender que las redes necesarias para leer se desarrollan a una edad temprana. No es que se desarrollen más adelante, sino que desde que el niño empieza a escuchar el lenguaje, ya esas redes empiezan a funcionar porque son áreas del lenguaje. Pero leer no es natural para el cerebro. Por eso es que tenemos que aprenderlo. El lenguaje no, el lenguaje se desarrolló a nivel evolutivo muchísimo antes de lo que se desarrolló la lectoescritura, ¿verdad? El lenguaje escrito. Entonces, por eso, como no es algo natural, están las bases del lenguaje, pero el cerebro se tiene que transformar respondiendo a el deseo, a la motivación, a la necesidad de leer, ¿vale? Y se transforma de ciertas formas particulares que puedo tratar en otra charla. Durante los primeros años la lectura y sobre todo hablar con los niños es fundamental.
hablemos todo el rato, vamos haciendo, yo ya lo he dicho antes en los vídeos con los bebés, te estoy cambiando el pañal, vamos a cambiar el pañal, vamos a hacer esto, vamos ahora a bajar, vamos a buscar la crema, ¿dónde está el pañal? Hoy, ¿dónde están las toallitas? Con los bebés podemos hablar, con nuestros niños, todo adaptado a su día a día. Podemos, ojo, no saturar al niño, que yo a veces también veo que hablamos mucho, los niños, su sistema atencional tampoco ha madurado muy rápido, entonces no los saturemos, pero sí tratemos de mantener un diálogo con ellos constante. Bueno, luego la motivación es muy importante porque, como dice el profesor, multiplica el aprendizaje. El hecho de que el niño se sienta motivado, que el aprendizaje de la lectura no es algo mecánico, sino que sea algo que responda a sus necesidades, a su motivación de aprender, de entender qué es lo que pone en los carteles, en sus libros, en sus lecturas, ¿vale? Y por último, no hay una edad crítica, no podemos decir a los 7 años se tiene que aprender, no antes, no después, no hay una edad crítica, hay un proceso que tiene que ser en respuesta al niño y nosotros como maestros, como papás o como mamás, podemos ver esas necesidades de nuestros niños, ese interés y podemos ir respondiendo poco a poco a sus necesidades. Hay niños que a los 3 años ya aprenden a leer y no pasa nada, no podemos pararlos, simplemente han respondido a sus necesidades y a sus capacidades. Bueno, con esto los dejo, no quería extenderme mucho, espero que haya quedado claro, que se me haya escuchado bien. Estamos todavía aprendiendo con estos nuevos sistemas que me parecen maravillosos, que nos da la tecnología poder tener estas charlas y estas conversaciones. Y bueno, también les quería decir que hemos abierto un grupo de neuroeducación para padres. Los que se quieran inscribir pueden buscar neuroeducación para padres y ahí estamos. Voy de todas formas a dejar aquí en nuestra página de Mindset Neuroeducación, vamos a dejar también el link para que lo encuentren y ahí vamos a estar hablando más de aspectos más específicos para nosotros los padres y muy relacionados con el desarrollo del cerebro de los niños, emociones, atención, lenguaje, aprendizaje, bueno, muchas cosas y también para nosotros como madres y como padres recursos para que podamos regular nuestras emociones, el estrés. Así que bueno, únanse al grupo y nada, si les pareció esto muy interesante, por favor compártanlo, hagamos que estos mensajes lleguen y que beneficien a muchas familias, que para eso estamos aquí. Recordemos que estamos usando la ciencia para beneficiar el desarrollo de los niños. Y nos vemos muy pronto. Síganos también en Instagram porque ahí estamos también muy activos mandando mucha información y sobre todo herramientas súper prácticas. Bueno, me encanta que hayan estado aquí. Nos vemos a la próxima. Adiós.